En las sombras de nuestro mundo existen lugares que desafían la lógica y la razón, donde el terror se ha arraigado profundamente y el aire mismo parece estar cargado de un mal insondable. Estos sitios, marcados por tragedias inimaginables, actividades paranormales y un escalofrío al visitarlos tan perturbador que parece extraído de una pesadilla, nos recuerdan que no toda belleza del mundo esconde bondad. Hoy los invito a un viaje a través de estos rincones oscuros y olvidados por la luz, donde he seleccionado cuidadosamente los lugares más impresionantes entre los más malditos y terroríficos del planeta. El criterio fue claro: exploraremos aquellos sitios donde las tragedias han dejado cicatrices imborrables, donde lo paranormal ha encontrado un hogar y donde la simple visión del lugar es suficiente para helar la sangre. Así que ajusten bien sus sentidos y acompáñenme a conocer los 7 lugares más perturbadores y malditos del mundo. Número 7. En el puesto número 7 de nuestro macabro recorrido, nos encontramos con la inquietante iglesia de San Jorge en Łukowa, República Checa. Un lugar que a primera vista podría parecer simplemente una iglesia antigua en ruinas. Pero al cruzar sus puertas, la sensación de normalidad se disuelve rápidamente, dando paso a un ambiente impregnado de misterio y presencias que parecen acechar en cada rincón. Construida en el siglo XIV, esta iglesia fue abandonada por completo en 1968, después de un evento que los lugareños interpretaron como un oscuro presagio. Mientras se celebraba un funeral, el techo de la iglesia se derrumbó parcialmente. Este suceso sembró el terror entre los asistentes, quienes huyeron del lugar convencidos de que algo maligno habitaba en las paredes. Desde entonces, la iglesia quedó vacía, desmoronándose lentamente, mientras el tiempo la consumía y los ecos del pasado resonaban en el aire. Pero en 2014, un joven artista, Jakub Hadrava, decidió dar vida, o mejor dicho, muerte a las ruinas de San Jorge con una perturbadora instalación de esculturas espectrales. Utilizando yeso y la ayuda de modelos vivos, Hadrava creó figuras fantasmales vestidas en túnicas, sentadas en los bancos de la iglesia como si fueran los fantasmas de antiguos feligreses que nunca abandonaron el lugar. Estas figuras inmóviles, envueltas en un silencio eterno, parecen estar en constante oración o en espera de un destino que nunca llegará. El aspecto inquietante de estas esculturas, sumado a la atmósfera de abandono y decadencia de la iglesia, ha transformado este lugar en un punto de atracción para aquellos que buscan experiencias paranormales y sensaciones escalofriantes. Los visitantes describen una sensación opresiva al ingresar, como si fueran observados por ojos invisibles, y algunos incluso han afirmado escuchar susurros inaudibles y sentir cambios bruscos de temperaturas, reforzando la creencia de que la iglesia está verdaderamente habitada por espectros. A medida que la fama de la iglesia crecía, los rumores de su naturaleza embrujada también lo hacían. Se habla de sombras que se mueven entre las esculturas cuando nadie mira y de una extraña energía que recorre el lugar, haciendo que las personas sientan una inexplicable necesidad de huir, tal como lo hicieron aquellos que estuvieron presentes el día del colapso. El impacto visual de la iglesia es tan fuerte que, a pesar de las reparaciones realizadas gracias a las donaciones de los visitantes, la sensación de desasosiego persiste. Al salir de la iglesia, uno no puede evitar preguntarse si esas figuras de yeso están realmente vacías o si en algún nivel han capturado algo más, algo que continúa acechando en la penumbra de San Jorge, esperando a su próxima víctima. Número 6. Quien mora en el sexto peldaño de nuestro conteo es Colobraro, un pequeño pueblo en la región de Basilicata, Italia, el cual está envuelto en una densa bruma de superstición y temor. Su nombre, derivado del latín coluber, que significa serpiente, evoca imágenes de peligro acechando en cada esquina. Se dice que este lugar está maldito, tanto que los italianos más supersticiosos evitan siquiera pronunciar su nombre por miedo a traer la mala suerte. La historia del pueblo maldito comenzó a tomar forma con una serie de eventos desafortunados e inexplicables.
Desde accidentes automovilísticos en curvas extrañamente peligrosas hasta el nacimiento de niños con anomalías físicas como 2 corazones o 3 pulmones, Kolovaro ha acumulado una reputación oscura y siniestra. Estas tragedias alimentaron la creencia de que el pueblo estaba bajo una maldición, una tan poderosa que incluso aquellos que lo visitan sienten la necesidad de protegerse con amuletos y rituales antiguos. Uno de los incidentes más inquietantes está relacionado con un abogado local que, al declararse ante el tribunal, dijo: "Si no digo la verdad, que este candelabro caiga". Inmediatamente, el candelabro cayó y causó pánico generalizado. Este evento consolidó la idea de que Kolovaro estaba bajo una influencia maligna. Desde entonces, el pueblo ha sido visto como un epicentro de desgracia y los lugareños de las áreas circundantes han creado rituales específicos para protegerse al visitarlo, como tocarse los genitales en un intento desesperado por alejar el mal. Kolovaro es ahora un destino oscuro que atrae a los curiosos y a aquellos valientes que desean experimentar la energía opresiva que parece impregnar el aire. Las autoridades locales han intentado capitalizar esta reputación organizando un festival anual donde la mala suerte se convierte en un espectáculo, pero incluso esta festividad no ha logrado disipar la sensación persistente de que algo muy malvado reside en las sombras de Kolovaro. Número 5. Imponente y lúgubre, Thuan Kieu Plaza, un coloso de 3 torres de 33 pisos en el corazón de la bulliciosa ciudad Ho Chi Minh, se alza como un monumento a la desolación y el misterio. Construido con la esperanza de convertirse en un centro próspero, este viejo complejo de 100.000 metros cuadrados, que incluye apartamentos de lujo y un centro comercial, rápidamente cayó en desgracia, atrapando dentro de sus muros algo más que el fracaso financiero. Un mal profundo, intocable, que parece acechar en cada esquina. Desde su construcción en 1998, ha estado envuelto en tragedia. Un incendio misterioso durante su construcción, atribuido a fallos en la seguridad, marcó el inicio de su mala fortuna. Con el tiempo, surgieron rumores de maldiciones lanzadas por los trabajadores maltratados y empujados más allá de sus límites, que terminaron sellando su destino con una maldición mortal. El aire en sus pasillos se volvió pesado, opresivo, y el complejo, en lugar de florecer, comenzó a marchitarse. Los lugareños cuentan historias de una presencia perturbadora que habita en el lugar. Las noches en el Kieu Plaza están marcadas por sonidos inquietantes de un susurro sin origen y sollozos que emanan desde los oscuros corredores. Una mujer vestida con un jipao rojo ha sido vista deslizándose por los pisos, su silueta fantasmagórica flotando sin tocar el suelo. Algunos dicen que su mirada vacía busca venganza, perdida entre los planos de la vida y la muerte. El complejo también es víctima de una arquitectura maldita, un defecto en su diseño que, según los expertos en el Feng Shui, han atraído a las entidades del más allá. Sus 3 torres, elevándose como 3 enormes varas de incienso, un símbolo que en la cultura vietnamita se asocia exclusivamente con la muerte, parecen haber convertido al Thuan Kieu Plaza en un faro para los espíritus errantes. Una vez que las almas llegan, se dice, quedan atrapadas para siempre, incapaces de encontrar la paz, añadiendo a la atmósfera que ya de por sí es espeluznante del lugar. El complejo no solo ha sido testigo de tragedias invisibles, sino también de aquellas que dejaron marcas sangrientas. En el 2004, un hombre disparó a su novia dentro de uno de los restaurantes del centro comercial antes de quitarse la vida. Desde entonces, las sombras de ambos parecen vagar por el edificio, reviviendo su fatídico final una y otra vez. Los empleados y visitantes han reportado sentir la energía maligna del lugar, sufriendo pesadillas recurrentes, enfermedades inexplicables y un miedo visceral que los acompaña mucho después de haber abandonado el lugar. A medida que los rumores sobre los espíritus del Thuan Kieu Plaza se extendieron, el edificio se fue vaciando. Hoy, la mayoría de las tiendas están cerradas, los apartamentos permanecen desiertos y solo unos pocos ocupantes se atreven a residir en lo que se ha convertido en un cascarón maldito. Las sombras de su fallido esplendor y las almas perdidas que lo habitan se han mezclado para crear una atmósfera que pocos se atreven a desafiar.
como si la plaza en sí estuviera viva, alimentándose del miedo y la desesperación de quienes aún pasan por sus oscuros pasillos. El Zhuangqiu Plaza sigue siendo un lugar donde las tragedias del pasado y las leyendas urbanas se encuentran, manteniendo al margen la lógica y la razón. Número 4. En los densos y sombríos bosques de Transilvania se esconde un lugar que desafía toda cordura. Hoia Baciu, conocido como el Triángulo de las Bermudas de Rumania. Este bosque maldito, situado cerca de la ciudad de Cluj-Napoca, ha sido escenario de fenómenos inexplicables y perturbadores, atrayendo a buscadores de lo paranormal, pero dejando tras de sí una estela de terror y misterio. La leyenda del Baciu comienza con la desaparición de un pastor y su rebaño de 200 ovejas. Ni un rastro quedó de ellos en la vasta extensión de árboles torcidos y retorcidos que conforman este bosque. Desde entonces, Baciu ha sido testigo de innumerables historias de desapariciones, luces inexplicables y fenómenos que escapan a toda explicación racional. Los lugareños, aunque acostumbrados a las historias, evitan internarse en el corazón del bosque, especialmente al caer la noche. El epicentro de la actividad paranormal parece ser una pequeña área conocida como El Claro. Este lugar, una extensión ovalada donde la vegetación se niega a crecer, ha sido objeto de numerosos estudios sin que ninguno logre explicar su existencia. Las historias locales sugieren que este es un portal a otra dimensión, un lugar donde las leyes naturales simplemente no aplican. Algunos visitantes afirman haber experimentado náuseas, ansiedad y la sensación constante de ser observados mientras caminan por el bosque. Más inquietante aún son los relatos de dispositivos electrónicos que dejan de funcionar y la aparición de ectoplasmas, figuras espectrales que se materializan en fotografías tomadas en el lugar. La fama de Baciu se disparó en 1968 cuando un militar llamado Emil Barnea capturó una fotografía de lo que parecía ser un ovni sobrevolando el Claro. A pesar de las amenazas de las autoridades comunistas que consideraban tales creencias como un signo de locura, Barnea insistió en la autenticidad de su experiencia. Esta imagen se convirtió en una prueba más de que el Baciu no es un lugar común y corriente. Las historias se entrelazan con la realidad en Baciu. Desde la niña que desapareció durante 5 años para regresar ilesa sin recordar nada, hasta los sonidos inexplicables que despiertan a los campistas en la oscuridad, cada rincón del bosque parece estar impregnado de una energía desconocida. Las sombras entre los árboles a menudo parecen moverse por cuenta propia y los troncos, retorcidos en ángulos imposibles, dan la impresión de que el bosque mismo está vivo, respirando, observando. Aquellos que han tenido el valor de adentrarse en Baciu y pasar la noche allí relatan experiencias que desafían la lógica y siembran la duda incluso en los más escépticos. Porque en Baciu el silencio de la noche se llena de susurros inaudibles y la oscuridad no solo oculta, sino que revela los temores más profundos de quienes se atreven a explorarla. Número 3. Quien se queda con la medalla de bronce en este top es el Leap Castle. En el condado de Offaly, Irlanda, se encuentra este lugar sombrío que no solo es un castillo medieval, es un lugar donde el mal ha dejado huella, transformando cada piedra en un recorrido de la muerte, el dolor y el odio que habitan en su interior. Construido por el clan O'Bannon en el siglo VIII, el castillo fue posteriormente tomado por los O'Carroll, una familia cuyo nombre se asocia con asesinatos y traiciones sangrientas. El Bloody Chapel, la capilla sangrienta, es el epicentro de las leyendas oscuras del Leap Castle. Fue en este lugar donde uno de los O'Carroll, en un acto de crueldad indescriptible, asesinó a su propio hermano, un sacerdote, mientras oficiaban una misa. La espada atravesó su espalda y la sangre fluyó libremente por el suelo de la capilla, imbuyendo las paredes de una maldición eterna. Desde entonces, se dice que el espíritu del sacerdote vaga por la capilla y sus alrededores, su presencia a veces visible como una figura espectral y otras como luces extrañas que se ven a través de las ventanas, incluso cuando el castillo está deshabitado. Sin embargo, el horror no termina allí. Bajo la capilla se descubrió un pequeño calabozo conocido como el Oubliette,
donde las víctimas eran arrojadas a su muerte, empaladas en estacas afiladas. Cuando se descubrió esta cámara, se retiraron 3 carretadas de huesos humanos, los restos de aproximadamente 150 personas, dejando una marca imborrable de brutalidad que impregna la vida en el Leap Castle. Pero entre todos los fantasmas que recorren sus pasillos, el más temido es el Elemental, una entidad de origen desconocido que se manifiesta como una figura de pequeño tamaño, de color gris y con ojos oscuros que parecen agujeros. Esta criatura, que algunos creen que fue conjurada a través de la magia negra o que es el espíritu de un O'Carroll que murió de lepra, exuda un hedor insoportable y provoca una sensación de terror primigenio en aquellos que lo ven. El Elemental es un ser antiguo que ha sido visto por visitantes durante siglos. Su mera presencia ha dejado a muchos paralizados de miedo, incapaces de procesar la grotesca visión ante sus ojos. Las historias del Leap Castle son muchas, cada una más escalofriante que la anterior. Desde la traición mortal en la capilla hasta las masacres envenenadas organizadas por los O'Carroll, cada rincón del castillo tiene un relato de horror atado a una historia. Es un lugar donde la muerte no solo ha tocado a los vivos, sino que parece haberse aferrado a sus almas, condenándolas a repetir sus últimos momentos por toda la eternidad. Número 2. En el corazón de la laguna de Venecia se encuentra nuestro vicepresidente de este top, la isla de Poveglia, la cual se alza como un testamento maldito de siglos de sufrimiento y desesperación. Lo que fue una vez un lugar de vida y comercio se transformó en un infierno en la tierra, marcado por la muerte, la locura y la desolación. Hoy, su reputación como uno de los lugares más embrujados del mundo no es un simple rumor, es una advertencia. En el siglo XIV, cuando la peste negra arrasó Europa, Poveglia se convirtió en una de las muchas islas utilizadas como lazaretos donde los infectados eran enviados a morir. La tragedia alcanzó su punto culmine cuando la isla se convirtió en un vertedero de cuerpos con cadáveres apilados en montones, empapando la tierra con su descomposición. Se dice que la tierra de Poveglia contiene más cenizas humanas que suelo, un monumento macabro de las almas que nunca encontraron descanso. Los relatos hablan de más de 160.000 personas que perecieron en esta isla maldita, donde el aire se volvía irrespirable por el humo de los cuerpos ardiendo, algunos de ellos todavía vivos. Como si la muerte masiva no fuera suficiente para cargar a Poveglia con su densa atmósfera de maldad, en el siglo XIX la isla fue reutilizada como asilo mental. Aquí la locura no solo se sufría, sino que se cultivaba. Los rumores sobre el médico a cargo del asilo son tan aterradores como propia de la isla. Este doctor, un verdadero carnicero, realizaba lobotomías y experimentos inhumanos, a menudo sin anestesia, utilizando herramientas rudimentarias que arrancaban la cordura de sus pacientes junto con cualquier esperanza de sanación. Las historias de los gritos que llenaban los pasillos oscuros y de los pacientes encadenados a las celdas húmedas aún resuenan entre sus ruinas. El tormento se extendió también a aquellos que intentaron explorar la isla después de su abandono en 1968. Los relatos de fenómenos paranormales son numerosos, sombras que se deslizan entre los edificios derrumbados, susurros en lenguas olvidadas por los vivos y una sensación de ser observado o incluso cazado por algunas almas que aún vagan sin paz. Se dice que el médico que trajo tanto dolor a Poveglia finalmente fue arrojado desde el campanario en un acto de justicia divina o venganza espectral y que ahora su espíritu, junto con el de sus víctimas, acechan a cualquier intruso. Poveglia no es un lugar al que se llegue por accidente. Es una isla evitada incluso por los pescadores, quienes temen encontrar en sus redes no peces, sino huesos humanos. Este lugar, donde la historia se mezcla con la leyenda, sigue siendo un paraje solitario y olvidado, un recordatorio eterno de la capacidad del hombre para infligir dolor y sufrimiento, y del precio que se paga por tanta maldad. Número 1.
Finalmente, llegando a la cima de este top, en la penumbra de Filadelfia, se alza una estructura que parece haberse congelado en el tiempo: la Penitenciaría Estatal del Este. Este lugar, que alguna vez fue el epítome de la corrección penal, se ha convertido en un símbolo oscuro de desesperación y sufrimiento. Inaugurado en 1829, fue diseñado con la intención de ser el primer penitenciario verdadero del mundo, donde los reclusos fueran sometidos a un régimen de aislamiento absoluto para reflexionar sobre sus crímenes. Sin embargo, lo que se logró fue crear un infierno en vida, un lugar donde las almas se rompían y el sufrimiento se impregnaban en sus paredes. La penitenciaría es conocida por sus innumerables historias de tortura y castigos inhumanos. Los reclusos eran sometidos a la silla loca, un artefacto en el cual eran amarrados tan fuertemente que la circulación de sus extremidades se detenía, causando un dolor inimaginable. Otro castigo brutal era el baño helado, en el que los prisioneros eran sumergidos en agua fría y luego encadenados a las paredes exteriores durante los gélidos inviernos, dejando que el agua se congelara sobre sus cuerpos. La desesperación y el terror que estos métodos de corrección generaron son palpables aún en día. El aislamiento extremo al que fueron sometidos los prisioneros durante años no solo los llevó a la locura, sino que también dejó una marca indeleble en el lugar. Los relatos de encuentros paranormales son numerosos y perturbadores. En el bloque 4, un trabajador de mantenimiento fue atacado por una energía negativa tan intensa que fue incapaz de moverse antes de ser testigo de rostros fantasmales emergiendo de las paredes y una figura sombría saltando a través del pasillo. Estas no son las únicas historias. El bloque 6 es conocido por sus sombras inquietantes, mientras que en el bloque 12 las voces desincorporadas se escuchan con tal claridad que resuenan por los corredores de piedra, a menudo acompañados por risas escalofriantes. El prisionero más famoso del Estatal del Este fue Al Capone, quien, aunque recibió un trato preferencial, no pudo escapar de los horrores del lugar. Capone afirmaba ser atormentado por el fantasma de James Clark, una de las víctimas de la masacre del día de San Valentín, cuya aparición lo dejaba gritando por las noches, rogando por perdón. Aunque la penitenciaría cerró en 1971 y en los años siguientes fue invadida por gatos callejeros y la naturaleza que reclama su espacio, los espíritus de los que sufrieron allí nunca se han ido. Los visitantes actuales reportan sensaciones de ser observados, de ser tocados por manos invisibles y de escuchar susurros que provienen de la nada. La prisión, con su arquitectura gótica en ruinas, es un recordatorio constante de que, en este lugar, el pasado nunca muere y los gritos de los atormentados aún resuenan en sus desolados pasillos. ¿Y tú, mi querido amigo, conoces otros lugares malditos? Por favor, no dudes en mencionarlo en la caja de comentarios y quizás podamos sacar un volumen 2 de este top. Y antes de finalizar, quiero agradecer a Andrés Adán por ser nuestro primer miembro del canal. Muchas gracias, Andrés, por mostrar tu apoyo a este humilde canal. Y si ustedes también quieren formar parte de esta comunidad hermosa y quieren mostrar su apoyo al canal, les dejo en la descripción del video el link para unirse como miembros. Desde ya, muchas gracias. Si el video te gustó, por favor dale un pulgar arriba y compártelo con un amigo. En la descripción del video estarán mis redes sociales, agrégame si quieres, sobre todo en TikTok y en Instagram, que estoy actualizando constantemente. También está el link de Discord, pero está un poco inactivo, así que si quieren que lo reactivemos, únanse. Nos estaremos viendo en un próximo video. Mi nombre es Don T y te deseo muy buenas noches.